Bueno, quizás podemos comenzar ahí conforme se vayan incorporando los demás participantes, vamos a ir aceptándolos. Entonces, bueno, bienvenidos a todas y todas. Queríamos darle esta cordial bienvenida a nuestro último seminario de investigación del año académico. Yo me presento, soy Gretel Navas, soy profesora asistente del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Gobierno. Y el día de hoy tengo el gran honor de presentar a a Renata Mota, quien es actualmente profesora en el Centro de Estudios Iberoamericanos de Heidelberg, en Alemania. Ella tiene un doctorado en sociología de la Universidad Libre de Berlín, en donde también se quedó trabajando después de su doctorado como profesora. Tiene una maestría en ciencias sociales de la Universidad de Brasilia y un bachillerato en relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, en Brasil. Actualmente ella está liderando un proyecto de investigación sobre justicia alimentaria y justamente el día de hoy nos viene a presentar uno de sus trabajos, que es un artículo ya publicado en Sociological Review, que lo pueden también buscar en la web. Y bueno, ella está trabajando actualmente desde Heidelberg en el Instituto de Estudios Iberoamericanos. Sin más que agregar, le dejo la palabra a Renata para que pueda presentar su trabajo. La idea es tener una presentación de unos 30-35 minutos para después tener el privilegio de tener un debate con ella o aclarar, digamos, algunos puntos de su presentación o también hacer preguntas respectivas. Entonces, sin más que agregar, bienvenida Renata. Muchas gracias, Grete. Voy a compartir mi pantalla y quería también empezar por agradecer a Isabel Castillo por la invitación. También estuvimos en contacto, o sea, acá de Heidelberg. Es importante decir que desde el JACIAS tenemos cooperaciones fuertes con Chile, que el escritorio de la Universidad de Heidelberg en Latinoamérica es en Chile, es HCLA. Y ahí tenemos como si fuera una pierna en Chile y tenemos mucho interés en profundizar lazos de cooperación y la Universidad de Gobierno también estuvo recién a visitarnos. Entonces, bueno, acá entonces estamos avanzando, bueno, en intercambio de contenido, de temas comunes de interés, ¿no? Yo, como dijo Grete, voy a presentar un artículo que he publicado en la Zoological Review, pero recién salió también la traducción en portugués. Y lo que hice para ahora es como traducción en español, pero no lo he publicado en castellano. Siempre que posible intento publicar en portugués o castellano, porque yo sé cómo es importante para la docencia, para la investigación, hacer investigación con y en Latinoamérica, y sé que del espacio donde estoy, en Alemania, hay muchos privilegios de acceso, ¿no? A poder tener, no sé, fondos de investigación y todo. Entonces, me comprometo también con lo más que puedo con publicar en las plataformas Cielo de Latinoamérica, que son Open Access. Bueno, y con eso también estoy abierta a posibles formatos de traducción y vivo entre estos dos mundos. Y el proyecto Food for Justice, y eso voy a presentar un poco del proyecto y después del paper. El proyecto también es un proyecto que está como entre los dos continentes, intenta hacer estos puentes. Este paper, yo intenté traducirlo, no sé si está bien, pero luchando contra las desigualdades interseccionales de la alimentación, construyendo el alimento como telas de vida. Y yo pensé también en aprovechar para contarles un poquito las preguntas de la investigación general y el diseño del proyecto, y después voy al argumento del artículo. Eh, Empezamos el proyecto, es un grupo de investigación financiado por el Ministerio Alemán de Educación y Ciencia, el BMBF. Tiene duración de 5 años y fue renovado por un año más, o sea, estamos en el último año ahora, terminando el proyecto, y son 3 postdoctorandos y 2 doctorandes que trabajan haciendo sus investigaciones. Eh,
Y la pregunta hay 4 preguntas centrales. Una es cuáles son las principales reivindicaciones de justicia que movilizan a los ciudadanos y ciudadanas, a los consumidores y consumidoras que denuncian las desigualdades alimentarias y, eh, y demandan formas alternativas, ¿no?, de relacionarse con la alimentación. Y acá ven 2 fotos, son los 2 estudios de casos que tenemos, uno en Berlín, en Alemania, y uno en Brasil, en Brasilia. Y ese ha sido como el diseño de selección de casos. La pregunta central era cómo surgen coaliciones, grandes coaliciones con muchos movimientos sociales que buscan una mudanza del modelo del sistema agrario y sistema alimentario. Y con eso hacemos un diseño multimétodos también, hacemos encuestas de las protestas, entrevistas cualitativas con liderazgos, etnografía, análisis documental y de los medios. Entonces, en Brasil tenemos la Marcha de las Margaridas, que es una coalición de sindicalistas rurales, de las organizaciones de mujeres dentro del sindicalismo rural, con otros movimientos sociales y ONGs que existe empezó el año 2000. Y en Alemania tenemos la coalición que se llama Wir haben es satt, que se podría traducirse como estamos hartos, hartas eh, de algo, o sea, de la política, y existe desde el año 2010, y a cada año hace una protesta. Y las encuestas están publicadas, los resultados descriptivos están ya publicados del año 2019, de la Marcha de las Margaridas y de Viajamos el 2020. Y ahora, recién 2023, hicimos una nueva encuesta de la Marcha de las Margaridas y la semana pasada, ahora, este fin de semana, fue la encuesta con Viajamos en Berlín. Y acá preguntamos, por ejemplo, sus posicionamientos políticos, o sea, la demografía de la protesta, bien cómo piensan sobre la política, la alimentación, el ambiente. También nos preguntamos qué tipos de conocimientos y tecnologías que los movimientos sociales ya proponen y cómo esas llegan a las políticas públicas. Y con eso tenemos 2 estudios de caso que están buscando mirar la interfaz entre movimiento y Estado. Y, no, perdón. El primero es preguntar qué tipo de conocimientos y tecnologías los movimientos ya tienen y que miran a transformar el sistema, ¿no?, de agroalimentar hacia un sistema más democrático, más ecológico, más justo. Y la tercera pregunta es cómo estos alcanzan algún tipo de resonancia, de influencia en las políticas públicas. Y por fin, nosotros habíamos ya empezado el proyecto y hubo la pandemia de COVID y tuvimos que adaptar muchas cosas y nos pusimos a la pregunta también de qué manera las múltiples crisis, la sanitaria, social, económica y política, han exacerbado y visibilizado las desigualdades alimentarias o brindado ventanas de oportunidad para el cambio. Y ahí también tenemos un artículo publicado sobre los movimientos en Brasil que hicieron, cómo se adaptaron en el primer año de la pandemia. Entonces, tenemos un diseño que mira en Alemania se habla mucho investigación sobre la transformación socioecológica que busca entender cómo no es solo una cuestión de biomasa, como se habla en la bioeconomía, sino que es un cambio social de relaciones sociedad-naturaleza y también buscamos desde una perspectiva feminista y decolonial mirar cómo esa transformación también conlleva otros elementos de justicia y no solo la cuestión, como la cuestión alimentar nos abre para pensar muchas posibilidades de justicia. Entonces usamos
o sea, acá tenemos 4 elementos importantes para nosotros. Uno, que se puede hablar de la transformación desde múltiples actores, múltiples entradas empíricas, y nosotros elegimos el tema de los movimientos sociales, del cual voy a hablar hoy más, ¿no? Otro, que decidimos también hacer investigación empírica, tanto en el norte global como el sur global, para ver que los debates sobre la transformación muchas veces no hablan entre ellos. Son conceptos usados, son diferentes, los conceptos de activismo, de la academia. Entonces es un intento de crear diálogo basado en investigación empírica. Usamos un concepto de desigualdades alimentares, que es también una forma de abarcar algo más de las ciencias sociales, además de los temas que se usan muchas veces como seguridad alimentaria, o sea un tema muy de la policy, o sea un tema mucho de los activismos como justicia alimentaria, soberanía alimentaria. Decidimos por un concepto más sociológico, que es de las desigualdades sociales, y es un poco más amplio analíticamente para mirar idiomas distintos de activismo. Y la epistemología feminista y decolonial implica también visibilizar conocimientos que no son considerados, ¿no?, en este debate de la transformación. Entonces también tenemos un compromiso de visibilizar relaciones de género, de visibilizar relaciones de racismo estructural en el sistema alimentario. Y también, entonces, con eso, una cosa importante del concepto para nosotros, yo estuve en la red que estuvo mucho tiempo en Berlín, en la Universidad Libre de Berlín, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, que se llama desigualdades.net, que conectaba muchos y muchas investigadoras de Latinoamérica y Alemania. Y ahí estuvimos trabajando desde el doctorado hasta investigadores seniors que estaban haciendo distintas investigaciones sobre el tema de desigualdad, y como síntesis de esta red desarrollamos con Elizabeth Schelin y Sergio Costa un libro sintetizando muchas de las investigaciones del grupo, y trabajamos sobre el concepto de desigualdades globales entrelazadas. Hay un libro también por la editora Siglo XXI. Y cuando yo empecé este proyecto de Food for Justice, yo intenté entonces desarrollar este concepto para el tema de la alimentación. Y, y tenemos como directivas, entonces, mirar que desigualdades en general son muchas veces pensadas como la cuestión de clase y socioeconómica, y nosotros incorporamos las dimensiones múltiples de las desigualdades, como epistemológicas, culturales, políticas y ambientales. Trabajamos con las categorías sociales también, cómo se afectan diferentemente a partir de situación, de cómo están situados socialmente grupos, intersecciones de raza, clase, género, eh, ciudadanía, que es importante acá en Alemania, y también el tema de la alimentación, lo no humano, las entre especies, y las escalas múltiples del tema, que no es solo local o global, pero también la esfera nacional tiene mucha importancia en las políticas, la dimensión de la espacialidad rural, urbano-rural. Entonces, eso es como el marco conceptual más amplio que nos orienta, que nos guía. A veces hablo portuñol, a veces hablo castellano, pero a veces me viene el portuñol, entonces imagino que todos sepan un poco de portuñol, entonces, bueno, cualquier cosa me dice. Ahora más bien sobre el tema del artículo mismo, hicimos con Eloisa Martín una, una monografía de varias personas que estaban trabajando sobre el tema de la alimentación. Queríamos hacerlo bastante global, con investigaciones en Latinoamérica, en Asia, en Europa, Estados Unidos, y tener como una mirada sobre el tema del cambio social a partir de la comida. Y a mí me tocó entonces escribir un artículo de cómo el tema de la movilización social es un tema que se puede mirar la mudanza social, ¿no?
Y acá voy a presentar el argumento, básicamente de forma corta. ¿Cómo estoy de tiempo, Gretel? Va súper bien. Llevas 12 minutos. Todavía te Dale. va ¿Estoy bien. hablando muy rápido o se puede seguir? Yo creo que está súper bien, sí. Ok, gracias. Eh, bueno, el argumento es por qué usar, por qué son importantes, mira, cómo mirar la mudanza, el cambio social a partir de los movimientos. En general, los movimientos hacen visible y denuncian las injusticias asociadas al sistema agroalimentario hegemónico y denuncia las políticas, a los a la industria, a los impactos, sean sociales, sean medioambientales, llama atención a los, construyen problemas sociales asociados a la alimentación. Y a la vez, los movimientos sociales presentan alternativas, construyen alternativas a los problemas. Muchas veces ya están con modelos alternativos que muchas veces no son financiados, no son visibilizados, no son apoyados por las políticas públicas, por la ciencia. Entonces, es una manera también de mirar los movimientos y mirar las alternativas e innovaciones sociales que muchas veces no son reconocidas como innovaciones porque no corresponden a la ciencia hegemónica. Eh, y entonces los movimientos de alguna manera permiten mirar la transformación, sea por criticar los problemas, por presentar alternativas, eh, pero también mirar los movimientos y mirar qué tipo de resistencias se encuentran, permite a uno también a investigar las contrarreacciones, ¿no? O sea, los desafíos, no de una forma solo romántica, sino también que entre las dinámicas de lucha contra las desigualdades están actores y redes que buscan mantener las cosas como están o reaccionan a transformaciones. Eh, y bueno, y hay muchos debates dentro de la literatura de los movimientos sociales en este tema, porque si bien hay un consenso de que el sistema agroalimentario hegemónico causa muchos problemas, ambientales o sobre todo hay una persistencia del hambre, o sea, se produce mucho, pero aún así hay mucha gente con hambre y este número muchas veces está aumentando. Eh, no hay coincidencias, hay muchas disputas por futuros agrícolas y alimentarios diferentes, o sea, hay imaginarios, hay intereses, hay proyectos en disputa sobre cómo debería ser la transformación. Y algunos autores como Eric Holt Jiménez y Annie Shattuck han interpretado que esto se puede clasificar los objetivos más radicales o más reformistas, y muchos autores han hablado sobre estos temas. ¿En qué medida se puede también decir que movimientos sociales son necesariamente emancipatorios? ¿En qué medida reproducen algunas desigualdades? Entonces, eso hay mucho debate, ¿no? En la literatura. Eh, ¿De qué hablamos? ¿De qué hablar, no? Cuando se habla de movimientos sociales o movimientos alimentarios, estamos hablando y conectándonos con el campo de estudio de los movimientos sociales. Es diferente de lo que mucho se habla hoy también, que se llama food activism o activismos alimentarios, que eso puede ser, por ejemplo, algo que no sea a partir de una acción colectiva con base en una organización. Entonces, estamos hablando cuando hacemos hincapié en trabajar con movimientos sociales como entrada empírica y analítica, es buscar en organizaciones sociales eh, que tengan algún tipo de identidad colectiva o forma de acción colectiva, que hacen una reivindicación social por justicia y cambio y se organizan para acción, para adoptan estrategias y tienen acciones colectivas y además persisten en el tiempo. Hay una cierta continuidad además de una acción o una campaña especial. Entonces, de eso estamos hablando
no quiere decir que este tipo de concepción agote todo que hay, ¿no? En la sociedad civil. Hay mucho más que eso, pero es como nuestra entrada empírica en el campo y analítica. Y al decir food movements o movimientos alimentarios, tampoco se podría decir que eso agota o reduce los movimientos de los cuales estamos hablando. O sea, estamos poniendo acá bajo este concepto paraguas muchas cosas diferentes y esa es una forma de traerlos para hablar de este tema del el cambio social en el sistema agroalimentario. Pero muchos de ellos no se identificarían como movimientos alimentarios. Entonces, es una forma de ponerlos juntos para analizar movilizaciones sociales para el cambio en esta área, aunque movimientos campesinos, movimientos feministas muchas veces no se definirían solo como eso, pero adoptaron el tema de la alimentación, de la agricultura en sus luchas. Y eso fue una forma de lidiar con las diferencias muy específicas, porque algunos tipos de movimientos, de acciones colectivas son más comunes en el norte global y otros en el sur global o en Latinoamérica o en Europa. Entonces, por ejemplo, la soberanía alimentaria es un tema que recién empezó a ser más tratado en Europa, pero que ya está hace mucho en Asia y Latinoamérica. O el tema de justicia alimentaria hace un rato, es un tema fuerte en los Estados Unidos y ahora recién se está hablando más en otras partes del mundo. AFN acá es Alternative Food Networks, las redes alternativas de la alimentación. Es algo que se habla mucho en Estados Unidos, Canadá, en Europa. Hay también, por ejemplo, no sé, los mercados, las agriculturas apoyadas por la comunidad, agriculturas solidarias, economías solidarias, son otros conceptos que se usan en América Latina. Y los feminismos, y la relación entre feminismo y alimentación está mucho más desarrollada en Latinoamérica que en otros países del norte global, que no hacen esa conexión tan claramente entre feminismo y alimentación. Entonces, claro que desde el punto de vista de los movimientos sociales, ellos van a hacer un enfoque político estratégico en un eje, sea clase y acceso a la tierra, sea género y desigualdades de género, sea, no sé, el tema de la ecología. Y analíticamente la idea de este artículo es buscar una forma de abarcar esta diversidad de luchas y también mirar dónde hay intersecciones, colaboraciones, alianzas y dónde hay exclusiones. Entonces, yo identifiqué organicé esta literatura, hice un análisis eh, en cielo, en español, en portugués y en inglés y en algunos bancos de datos y miré publicaciones sobre los temas alimentación, movimientos sociales. Hice una revisión de literatura eh, identificando cuáles son los ejes principales de desigualdades accionados por los movimientos sociales y clasifiqué en 5 categorías, ¿no? Clase, género, raza, una clave más decolonial y la clave del ambiente. Y, y ahora voy a presentarlas, también enseñando cómo poner movimientos, sobre todo del sur global o del norte global, nos hace pensar incluso términos como clase de maneras diferentes. Entonces, la clase es una clave analítica muy importante para analizar el tema, obviamente, y uno de los debates centrales de la literatura de los regímenes alimentarios está entre Philip McMichael y Harriet Friedman, donde para Philip McMichael son las clases productoras que causan, o sea, que generan
una fuerza, una dinámica de cambio importante, y ahí él ve el rol de los movimientos de campesinos y campesinas, de la vía campesina, por ejemplo, como una fuerza muy importante y potencial transformadora de las relaciones del régimen hegemónico. Mientras Harriet Friedman ve en los consumidores y las demandas de los consumidores por productos de calidad, productos ecológicos, ahí ella ve como eso ha cambiado ha cambiado el mercado, que los consumidores están generando mercados diferentes y hay como una distinción de clase de consumidores privilegiados y consumidores de comida chatarra, por ejemplo. Eh, entonces ahí yo creo que está un debate importante, y los movimientos de campesinos y campesinas han trabajado el tema de la clase, se moviliza a partir de una identidad de clase, han trabajado el tema del poder a tratar del tema de soberanía alimentaria, pero también así, es un ejemplo de movimiento que está eh, haciendo conexiones con varios otros temas. Entonces adoptaron el tema del género, sexualidad, adoptaron el tema de la agroecología y del medio ambiente, cambio climático y todo. Mientras podemos ver que varios movimientos por consumo político, alternativas locales de consumo, no reflejan sobre el privilegio de clase, que, que excluye muchos consumidores que no pueden accionar políticamente a través de la clave del consumo. Entonces tenemos estas posibilidades de un análisis de clase de las dinámicas de cambio, ¿no? En el sistema agroalimentario. Sí. Eh, cuando vamos para el tema de género, es súper interesante porque hay muchos análisis de las desigualdades de género en el sistema agroalimentario. Hay análisis que desde el tema de micro, o sea, que hay más inseguridad alimentaria entre mujeres, jefas de hogares. Eso es un dato universal, básicamente. Eh, Hay también análisis más macro diciendo cómo hay una masculinidad hegemónica no sé, en la política agraria, en el agronegocio, que prejudica, o sea, que no visibiliza ciertos tipos de saberes, ciertas políticas públicas. Entonces, toda la masculinización del agronegocio, ¿no? Pero también hay estudios que apuntan que aunque las mujeres formen la gran parte de los movimientos sociales en el tema de la alimentación, hay una cierta ausencia de demandas más feministas o por más equidad de género dentro de estos movimientos. Entonces, también muchas veces hay dinámicas, por ejemplo, que las mujeres asumen, no sé, tareas de reproducción social y menos tareas políticas dentro de movimientos sociales. Y lo que hemos visto es que este tipo de debate se da mucho en el norte global, pero en la América Latina hay muchos ejemplos de movimientos sociales donde hay claramente una interrelación entre feminismo, igualdad, demandas por igualdad de género en el tema agrario alimentario. Entonces, eso también es como una potencialidad para hacer investigación y diálogos entre literaturas de regiones diferentes, y un aporte que Latinoamérica tiene para el debate desde nuestra perspectiva. Y ahí vamos para el tema que está también, se habla mucho hoy día, que se llama la justicia alimentaria. Y eso tiene raíz, ¿no?, en los movimientos de justicia ambiental en Estados Unidos, que antes, si antes, ¿no?, problematizaban que había una concentración de daños ambientales, de tóxicos, en las comunidades pobres y de color en Estados Unidos, como un racismo ambiental y el racismo estructural ambiental. Empezaron también a mirar que había una desigualdad
de acceso a bienes ambientales, entre ellos también a un ambiente alimentar sano y empezar a mirar, bueno, muchas veces hay una expresión de racismo ambiental, es los desiertos alimentares, los pantanos alimentares, que son ambientes donde las comunidades de personas negras y migrantes y pobres viven, no hay acceso a alimentos de calidad, alimentos no procesados, alimentos de natura, alimentos buenos, y solo hay comida muy procesada, y cuando hay comida también muchas veces son más caras. Entonces empezaron a demandar por acceso a alimentación de calidad. Y ahí hay todo un debate sobre localización, sobre la construcción de sistemas comunitarios, locales. Y bueno, ese es un debate que se da en Estados Unidos, que está muy bien establecido y acá tanto, bueno, se exporta hacia otros lugares y ahí el racismo también tiene historias diferentes y configuraciones diferentes en otras latitudes. Entonces, en Latinoamérica, o sea, aunque se ve hoy, ¿no? Mucho más el tema antirracista aplicado al tema de la alimentación, si solo buscamos por movimientos, alimentación y racismo o antirracismo, no vamos a ver otros movimientos que hay y que son antirracistas, pero no adoptan ese tipo de lenguaje de justicia alimentar. Entonces, con esta categoría de la colonialidad y la ruralidad, además de los movimientos indígenas, yo quise visibilizar que las luchas decoloniales son luchas antirracistas, aunque muchas veces no adopten todavía una clave explícitamente antirracista en estos términos, ¿no? Que las luchas por la tierra, por el territorio, las luchas de acceso a derechos territoriales son luchas que llaman atención a la diferencia colonial, que es una diferencia racista. Eh, en el tema el tema de alimentación, y me parece súper relevante entonces tratar la ruralidad como una categoría importante. Y la ruralidad muchas veces es un sitio donde hay una intersección entre raza y etnia. Y ahí también hay muchos movimientos indígenas, pero también movimientos de afrodescendientes por la tierra, por la soberanía alimentaria, y que muchas veces no se identifican tanto como campesinos o van adoptando también, entrando en la categoría de campesinos, pero sin perder la identidad indígena, la identidad étnica o racial. Y Renata, finalmente, Renata. sí, Ah, bueno, ¿ya estás terminando? Sí, como para ir cerrando. Odio el rol de moderadora porque soy no, mala contando el tranquila. tiempo, pero sí, No, para ir cerrando y después tendremos más opción para el debate. sí, no, hay que moderarse. O sea, qué bueno que me moderes. Bueno, y ahí la última categoría, que es una categoría, vamos a decir, como de lo no humano, lo más que humano, que es no solo es el ambiente, pero también todo lo demás que no es humano, los residuos, ¿no? El exceso que el humano no ve. Entonces, ahí en el norte global, además del ambientalismo más clásico, hay cada vez más una discusión del veganismo, del derecho de los animales, y los movimientos por la alimentación son locos también donde se expresa muy fuerte. Eh, y también cuando uno ve, o sea, si vamos a buscar movimientos hay veganismo también en Latinoamérica, hay mucho, pero los debates ambientales también hay muchos otros debates que no están tan fuertes acá en el norte global. Ahí me parece importante ver los movimientos de la agroecología, que es
como dicen algunos autores, una revolución latinoamericana, es una fuerza, una fortaleza latinoamericana que acá ahora en Alemania está poniéndose de moda hablar de agroecología, luchar por la agroecología. Entonces es interesante ver cómo los idiomas activistas viajan y, y creo que estas artes de notar, ¿no? No solo los animales, la vaca y los animales de rurales, ¿no? Que se ven grandes y que se usa su carne, su leche, pero también mirar los hongos, las hormigas, el suelo como una tela de vida, o sea, que hay como telas, la alimentación se puede mirar todas las relaciones con los más humanos que sostienen el planeta y la vida, ¿no? Eh, y otro también que es importante muchas veces no olvidar los humanos, ¿no? Muchas veces en la discusión sobre de los más que humanos se habla de los humanos de una manera muy indiferenciada y también muchas veces no vemos, por ejemplo, se habla tanto de los animales y de las fábricas de animales en Alemania, pero no se habla de los trabajadores en estas fábricas que son migrantes, son racializados y son tratados muy mal también. Entonces, en resumen, ¿no? Cuando esta categoría, ¿no? De desigualdades alimentarias interseccionales, estamos buscando una forma de trabajar la alimentación, no solo la justicia alimentaria, y por eso se llama Food for Justice, y not Food Justice, o sea, no es justicia alimentaria, pero justicia para la alimentación, eh, para mirar muchas demandas diferentes de justicia, sea la justicia social, justicia de género, antirracista, decolonial y también más que humana o posthumana. Muchas gracias. Terminé. Muchas gracias por tu presentación. Tenemos aún tiempito para el debate. Yo recién compartí el artículo que estabas mencionando en el chat. Entonces, si las personas que están con nosotros hoy quieren acceder también al artículo, y allí, bueno, yo primero agradecerte por tu presentación y dar, digamos, ahora la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta aclaratoria o quiera alguna duda específica. Si no, yo también puedo comenzar. También puedo ¿Alguien compartir pueden levantar o puedes también otro artículo que mencionaste en el chat? en Em, portugués, por si alguien quiere. Si hay más portuñol, ¿Quién? hablantes de portuñol acá. A ver, Claudia levantó su mano. Si hay alguien más, podemos hacer una primera ronda de unas dos, tres personas y después, a ver, dos participantes. Entonces, Claudia, solo les ruego ser breves con la pregunta para no extendernos más del tiempo previsto. Gracias, Gretel. Y bueno, primero, encantada de poder tener la oportunidad de verte, Renata. Ya nos habíamos escrito por correo y te había leído ya, así que de hecho este artículo lo conozco bien. Y me encantó ver también ahora como la presentación, porque también tenías como un marco también del proyecto más general. Y como ya había leído el artículo, mi pregunta más bien va por tu proyecto más general, que estoy súper interesada y que espero tener oportunidad de conocerlo mejor, pero me gustó mucho esta idea que señalaba sobre las disputas en torno a los proyectos posibles, eh, a los proyectos de futuro posible en realidad, eh, y me gustaría que profundizaras mucho más sobre, pudieras contarnos cuáles son estas disputas al interior de los movimientos que están estudiando, tanto en Alemania como en Brasil. Y concretamente una de las cosas que he visto yo es que existe como una tensión entre aquellos que piensan que es una utopía, pero que se puede llegar más cerca de su utopía, y los que toman este camino más pragmático eh, de, para ingerir en ciertas pequeñas modificaciones en las políticas públicas. Si pudieras contarnos un poco sobre estas disputas, entonces, respecto al futuro posible en el movimiento. Muchas gracias, Claudia. Ahora le voy a dar la palabra a Patricia y si alguien más quiere levantar su mano,
lo hacemos ahora y después damos la palabra a Renata. Patricia. Muchas gracias, Gretel, y muchas gracias por la presentación, Renata. Yo estoy estudiando o soy candidata a doctora bajo la investigación sobre el extractivismo agrario, los efectos en las prácticas de cuidado vinculadas a la alimentación. Y me quedé pensando en lo que dijiste a propósito de los temas a indagar, que tiene todo sentido lo relacionado con el activismo político, o más bien la desigualdad de género en el activismo político por la desigualdad alimentaria. Pienso que, al menos en el trabajo de campo, logré evidenciar que es un tema poco visible, pese a que está muy presente en los relatos de las mujeres quienes se hacen cargo del sistema alimentario completo, el autoabastecimiento, el comercio, el intercambio, etc. Y pensaba con eso, a propósito de lo que tú propones de levantar esa información y hacerla dialogar con el norte global, pienso que las diferencias materiales y económicas pudiesen no permitir una comparación o un diálogo tan fluido. Y ahí tal vez como pongo el punto para ver cómo poder hacerlo a partir de eso que tú levantas y que yo también identifiqué en el trabajo de campo. Y por último, preguntarte sobre la encuesta, es que si los activistas en línea, bueno, con las demandas alimentarias, tienen otro tipo de actividad política, ya sea desde si lo mencionaban en la encuesta, desde los partidos o sindicatos, que les da de alguna forma como mayor argumento a posicionarse en una demanda incipiente, podríamos decirlo, si es que hablamos de Latinoamérica, más allá de lo que las agrupaciones que están súper, hiper ya posicionadas. Gracias. Muchas gracias. Por ahora no hay más manos levantadas, entonces si quieres, Renata, tomar la palabra. Dale, muchas gracias por las preguntas. Bueno, empiezo por Patricia. Sí, me encantaría leer tu trabajo. El tema nunca es suficiente. O sea, es un gran desafío porque las desigualdades de género son muy visibles, ¿no? En el tema agroalimentario y el trabajo de cuidados. Creo que hemos visto que el diálogo no es fácil. O sea, si tenemos eso, las luchas de los movimientos de mujeres en Latinoamérica desde hace mucho tiempo, o sea, hay varias investigadoras trabajando sobre ese tema desde hace rato, los movimientos también desde los 90 están diciendo, queremos acceso a la tierra para las mujeres, queremos participación política, paritaria en los sindicatos rurales. Y eso se lo lograron, o sea, lo están logrando cada tanto más y más, muy protagonistas y mucho más fuertes en sus éxitos que los movimientos de mujeres en general. Entonces, por ejemplo, en Brasil, por lo menos, ¿no? Los movimientos de mujeres dentro del sindicalismo rural han logrado paridad, han logrado titulación conjunta de la tierra y están bastante avanzados. Y uno llega acá en Alemania y el acceso de mujeres a la tierra no es mejor. Y se ven acá como bastante avanzados, ¿no? En términos de género, pero no es más avanzado. O sea, entonces, en el tema rural uno ve que no está más avanzado acá. No, están, o sea, tienen mucho para aprender también de Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, hay ese interés, o sea, acá hay un interés por lo que está pasando también en Latinoamérica en términos de feminismo y alimentación y agricultura. Quizás también, o sea, entonces este tema acá está llegando, hay un debate también como o sea, una demanda acá de muchos movimientos sociales de que reflejan mejor una justicia de género también en las instancias superiores, o sea, la paridad de liderazgos, o sea, hay un líder hombre hace mucho tiempo, no, ahora también hay un líder, una lideresa mujer, hay debates de juventud, entonces eso está como avanzando y creo que es un diálogo que no es fluido, pero
no sé, me parece que es un diálogo posible. Y sobre la encuesta, eso nos interesa mucho, o sea, claro, mirar el tipo de encajamiento político preexistente. Y nosotros adoptamos ¿cómo se llama? Un cuestionario previo de un proyecto global de encuestas de protesta política, donde hay preguntas sobre encajamientos políticos múltiples de los actores. Lo que hicimos fue adaptar este instrumento para incluir un montón de cuestiones específicas sobre los movimientos, específicos sobre la alimentación y agricultura y género. Entonces, lo que vimos en Berlín, en Alemania, en esa protesta nacional acá que hay acá, de los datos pasados de 2019, que la mayoría, la gran mayoría, son extremadamente experientes, o sea, expertos en movilización y del movimiento ambientalista, bastante fuerte, ambientales, pero activistas en muchos ámbitos también. Y acá en Brasil hemos visto que la mayoría son sindicatos, ¿no? Son las mujeres del sindicalismo rural, son las más fuertes en esta coalición que estudiamos. Y para Claudia también, súper contenta en vernos así, y vamos a vernos pronto, ojalá, para avanzar las colaboraciones. Este tema de las disputas siempre me interesó mucho y o sea, porque terminé el doctorado sobre el cambio agrario en Argentina y en Brasil, cómo fue una reconstrucción histórica de este cambio, de las luchas sociales que hicieron parte del cambio. Y para mí el resultado más importante, o sea, más interesante, dos resultados más interesantes de mi tesis doctoral, de mi investigación, fue que en Brasil hubo una gran coalición que se mantuvo en el tiempo entre urbano, rural, ONGs y movimientos de base, movimiento campesino, movimientos de científicos, movimientos de... Hubo una coalición. Y en Argentina no hubo una coalición. Hubo una que otra campaña en momentos aislados. Entonces, para mí, el tema de la coalición fue como, oh, eso quiero analizar. Cómo surge, se mantienen las coaliciones a pesar de las disputas. O sea, que para mí ahí fui a la teoría feminista, porque la teoría de movimientos sociales tampoco te da muchos elementos teóricos interesantes para pensar las coaliciones, más que una descripción empírica de que existe o no existe, ¿no? Entonces, en la teoría feminista, la pregunta central es cómo hay una coalición entre diferentes, donde el consenso no es una precondición para la coalición. Y no es lo fundamental. El fundamental de la coalición es construir una infraestructura para lidiar con la diferencia y con el disenso. Entonces, para mí la cuestión de los conflictos es constitutiva de la coalición, porque la coalición solo se mantiene si puede lidiar con conflictos, si el conflicto es una parte no problemática, sino es una parte natural de la coalición. Si no, la coalición no tiene fuerza por ser tan homogénea, ¿entendés? Entonces me interesa mucho este tema. En Alemania, te puedo decir un tema, por ejemplo, muy focal es el rol de los animales en la agricultura. ¿Qué rol debe tener los animales o no? Y en Brasil, a ver, hay muchos temas de conflicto, pero en esta coalición, no sé si se posicionan como cuán de izquierda son, eh, cómo se posicionan en algunos temas feministas, cuán fuerte van a ser su feminismo, qué tipo de feminismo hay, eso, por ejemplo. Muchas gracias. Tenemos a Isabel y si no hay nadie más, yo también me tomo la palabra para hacer un último comentario y pregunta. Isabel. Bueno, muchas gracias Renata por tu presentación súper interesante. Quería hacer una pregunta respecto de una de las respuestas que le diste a Patricia, que mencionaste cómo en Brasil, en el fondo había un relativo éxito de parte de estos movimientos y de mujeres como de
cierta paridad en los sindicatos, de acceso a la tierra, que es mayor que en Alemania y también mayor que en otras áreas en Brasil, ¿no? Que yo conozco más, por ejemplo, en representación política, Brasil no le va muy bien en términos de paridad de género ni cerca, ¿no? Entonces quería preguntar un poco cuáles son tus hipótesis de por qué en este ámbito sí se ve ese mayor éxito. O sea, Brasil tiene este movimiento, no sé, de los sin tierra muy famoso, muy fuerte, pero ¿qué crees tú que ha influido que en este ámbito, a diferencia de otros ámbitos de representación y acceso de mujeres a ciertos espacios, se vea un mayor éxito relativo? Eso, gracias. Gracias. A ver si hay alguien más. Pareciera que no. Y yo, bueno, aprovechando el espacio también, bueno, agradecerte nuevamente por estar acá con nosotras hoy. Quería preguntarte también como a nivel metodológico, cómo entender esas interacciones en movimientos tan diferentes, digamos. Cuando hablas en tu paper, ¿no? Que Food for Justice engloba una sombrilla, digamos, con muchos movimientos. Yo me ponía a pensar conforme leía el artículo, claro, los de la vía campesina en América Latina con algún movimiento veganista, no sé, en Europa, digamos, como a nivel metodológico, cómo se ponen a dialogar estos movimientos, digamos, tan diferentes y cómo los metes en la misma sombrilla y cuáles son esos como conectores, no solo teóricos, sino también, digamos, metodológicos. Esa era un poco mi pregunta. Muchas gracias. Y yo creo que por fin no he contestado lo que Claudia preguntó de la diferencia también entre ellos, entre utópicos y pragmáticos, cuando se hacen contentos con pequeñas modificaciones. Creo que sí, o sea, hay algunos movimientos que van a participar de la protesta, van a participar de las rondas de como mesa redonda con el gobierno, ¿no? Y otros que no, que se distancien y que no van a hablar tanto con la política, sino que van a concentrarse en hacer la utopía real, o sea, en hacer su finca. Y bueno, y creo que porque para mí se resuelve esto de una manera relativamente fácil, metodológica, porque yo elegí cómo diseño de investigación las coaliciones. Entonces, ahí están todos presentes, ¿no? Y ahí hay una división, o sea, el concepto que yo uso es, mira, la división de trabajo dentro de la coalición, y ahí yo creo que contestando también a Gretel, yo miro la división de trabajo dentro de la coalición que abarca perspectivas muy diferentes de qué tipo de estrategia utilizar y qué tipo de movimientos son, pero que están de acuerdo con ir a las calles y también, o sea, hablar al Estado, aunque cada organización tendrá, mientras no está ahí en la calle, tendrá formas de accionar muy diferentes. Entonces yo creo que la coalición me permite mirar la diversidad de alguna manera. Y justo esos son puntos de discordia. O sea, cuánto hablar con el Estado, con qué gobierno vamos a colaborar, ¿entendés? O sea, cuán fuerte vamos a pegar al gobierno, qué está aceptado decir o no. Y eso en Alemania, entonces, con la extrema derecha en las calles acá, que la extrema derecha está súper fuerte, ha cambiado mucho. Entonces, hizo con que un movimiento que se posiciona como progresista de izquierda cambiara la forma de adresar, de decir, interpelar al Estado, para no ser confundido con un movimiento de derecha. Entonces, me parece súper interesante. Y bueno, y ahí eso también con Gretel, o sea, teóricamente eso, o sea, yo elegí categorías analíticas amplias, que son movimientos sociales que existen en cualquier parte, que tienen una organización, una estrategia, una identidad colectiva, adoptan repertorios de acción, y eso me da como categoría analítica
formas de comparar cosas que son muy diferentes, pero ellos también colaboran entre ellos. Entonces, hay relaciones, o sea, hay un movimiento en la coalición alemana que es de la vía campesina y que conoce la gente de Brasil, de Latinoamérica. Y entonces ellos también se identifican como pares, o sea, no son tan distintos, hay conexiones y hay diálogos. Eh, y eso, metodológicamente también hacemos las encuestas, pero tuvimos que adaptar los instrumentos de coleta. Muchas cosas son iguales para comparar y otras decimos, no, esta pregunta no tiene sentido en Brasil, ningún sentido, vamos a perder tiempo. O no se puede hacer una pregunta así. En Brasil hay que pedir una aprobación electoral para preguntar. Acá en Alemania siempre se hace. ¿En qué partido votaría si las elecciones fueran el domingo? En Brasil no se puede hacer esa pregunta sin aprobación del Tribunal Superior Electoral. O sea, son cosas pragmáticas y a veces contextuales. Y sobre Isabel, el éxito del feminismo brasileño, o sea, decir que hay un éxito sería también, o sea, una mezcla también de wishful thinking, no sé, no es wishful thinking, o sea, sí, hay mucho que hacer todavía, o sea, es un país donde se matan más mujeres, entre los países que se matan más mujeres en el mundo, y sobre todo en zonas rurales, asesinatos de activistas, o sea, la Marcha de las Margaridas es un homenaje a Margarida Alves, que fue asesinada por ser lideresa sindical en conflicto de tierra, entonces, o sea, es un éxito en un sentido de que no hay, o sea, un movimiento fuerte, un movimiento que moviliza 100.000 mujeres a cada 4 años que van a la calle y pasan por procesos de formación política. Entonces es un movimiento fuerte y que tiene varios indicadores de éxito. Y que para mí el éxito más grande es eso, que sea un movimiento, que sea una coalición potente, que está visible, que está en la calle. Estuvimos ahí a cada 4 años, ¿no? Estuvimos el año pasado, fue súper grande. El presidente Lula fue a recibirlas, a las Margaridas. Ellas fueron recibidas en el Senado Federal. Muchos ministros de Estado fueron ahí a hablar con ellas. Entonces, eso es un éxito. O sea, son llevadas, o sea, tienen algún tipo de reconocimiento, tuvieron éxitos concretos en las políticas públicas, ¿no? De la titulación de tierra conjunta, política de producción agroecológica, certificado colaborativo, política para quintales productivos, hay un montón. Pero ¿cómo se explica eso? Creo que, o sea, hay muchos trabajos ya sobre el feminismo rural en Brasil, mejores, o sea, de donde leo y aprendo. Entonces, no soy yo explicando, o sea, la gente que ha estudiado estos movimientos de mujeres rurales en Brasil identificaron un proceso formativo fuerte, basado en colaboraciones con el feminismo, colaboraciones con la Iglesia Católica y la Iglesia Católica de Teología de la Liberación en Brasil, que hizo mucho trabajo de formación popular en Brasil, y el sindicalismo y las conexiones urbanos rurales en el sindicalismo. Dentro del sindicalismo también estaba un proceso muy amplio de invisibilización antes de la mujer, ¿no? Que no podía ser miembro del sindicato. Entonces, quizás una disposición tan grande de invisibilización de la mujer como trabajadora rural que las hizo con que toda su participación económica como agricultoras, política, que siempre fueron parte del sindicato, pero no eran reconocidas como miembros, entonces tenían varias formas de invisibilización, aunque tenían poder, y eso, la Marcha de las Margaridas fue esta forma de luchar, no solo para el Estado y la sociedad, para enseñar su fuerza, pero sobre todo dentro de los sindicatos, es decir, mira, nosotras somos fuertes, tenemos capacidad de movilización, tenemos alianzas externas y queremos tener más poder e influencia y cambiar a los sindicatos también. Entonces yo creo que este histórico y sus bases, o sea, por lograr una política sindical que incorpora temas de género, considerando que los sindicatos tienen desde los 60 muchas estructuras
en todos los municipios de Brasil, en 4.000, no sé cuántos municipios de Brasil, ellos tienen una capacidad de capilaridad muy grande. No sé si contesté bien. Y muchísimas gracias. Ya estamos igual con el tiempo. Ya es la 1:03 por acá. Tampoco para quitarte demasiado tiempo a ti allá en Alemania. Bueno, muchísimas gracias. Nada más que agradecer tu trabajo y bueno, también a nivel, bueno, como académica también súper interesante tu propuesta de poner a dialogar tantos movimientos diferentes, ¿no? Bajo una sombrilla teórica que estás diciendo, que la propuesta, ¿no? del artículo. Y nada, solamente agradecer, invitarlos también a al próximo seminario, no sé, Isabel, ¿cuándo es? Me parece, bueno, febrero no, pero será en marzo. Y decirles que estos son seminarios mensuales que tiene la Facultad de Gobierno, que tenemos diferentes invitados internacionales con diferentes temáticas. Y bueno, si no están todavía, también se pueden inscribir para que les llegue la información de los seminarios. No sé, Isabel, si quieres agregar Sí, algo. no, solo complementar que a quienes les interese, todos nuestros seminarios también quedan en YouTube, por si quisieran compartir con personas interesadas y en marzo efectivamente retomamos este ciclo mensual. Así que muchas gracias por su asistencia. Gracias más una vez por Gracias. la Gracias, invitación. Renata. Que esté muy bien.